Usted quizás, igual que yo, o como a mí me ha pasado, porque esta prédica, la verdad, el Señor me la ha dado para mí y sé que va a ser de bendición para ustedes también. A ustedes se les cruzó la idea por la cabeza, y si trabajo menos, quizás pueda servir más a Dios. ¿A quién se le cruzó esta idea? Oh, gracias Señor, porque no soy el único. Bueno, durante mucho tiempo sufrí el trabajo, no porque me canse, porque a todos nos cansa el trabajo, sino porque sentía quizás culpa. Quizás sentía esa culpa de que Dios me había dado una tarea para hacer y yo quería darle más tiempo, quería hacer quizás de una manera más excelente. Pero puedo entender, o Dios me fue enseñando, que el trabajo es necesario, tanto para mí como para usted. De hecho, el trabajo, o el trabajo secular, como muchos le llaman, es el sustento de mi vida, es el sustento para mi familia. Hace poco tiempo atrás, Dios quitó esa culpa y me enseñó un poco más acerca de este tema, acerca de esa íntima relación que puede haber en toda la vida, aún en el trabajo, que nosotros le llamamos secular, y la adoración a Dios. Pensamos que estas dos cosas son dos cosas distintas. Pero quiero empezar viendo un hombre muy rico en la Biblia. Hoy le llamaríamos multimillonario o algo parecido. A la edad de 75 años, Dios llamó a Abraham a salir de la tierra de su nacimiento, a la tierra de sus padres, de Ur de los Caldeos. En un primer tramo se fue hasta Harán, estuvo un tiempo allí, muere su padre. Pero él no quedó allí, sino que continuó el viaje que Dios le había mandado hacer, obedeciendo a Dios. Dice en Génesis 12:5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su hijo, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Cuando Dios llamó a Abraham para hacer de él una nación grande, una nación para Dios, para bendecirlo y para que él sea de bendición, él ya era un hombre poderoso. Él era un hombre que tenía un trabajo importante, su nombre ya era importante. Tenía mucha gente trabajando para él. De hecho, podemos entender más o menos cuántas personas tenía él a su cargo. Dice que en un momento Lot lo habían secuestrado y él juntó 318 hombres nacidos en su casa, y con ellos fue a rescatar a Lot. O sea, si había 318 hombres nacidos en su casa, hombres, no niños, ¿cuántas mujeres y niños había allí? Y según mis cálculos, eran más de 1,000 personas, entre 1,000 y 1,500 quizás, las que mantenía a Abraham. Podríamos decir que la empresa que Abraham tenía mantenía a más de 1,000 personas. Era importante, y aparte de su vida. Un poquito más adelante, en el capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice: pues subió Abraham de Egipto al Negev, él y su mujer, y todo lo que tenía, y con él Lot. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Dice: y volvió pues de su jornada del Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar
del altar que había hecho allí antes e invocó allí el nombre de Jehová. La historia sigue contando que tanto había crecido la empresa, el ganado de Lot y aún de Abraham. Se habían hecho muy poderosos. La riqueza de Abraham no solo incluía plata, oro, sino también este ganado. Y este grupo tan grande de personas que le servían, que había adquirido, comprado quizás esclavos y estaban allí con él. Y Abraham dirigía diariamente el crecimiento y la multiplicación de esas riquezas. Diariamente estaba allí en su empresa. También ese sobrino Lot que había salido con él, que lo había seguido, se había hecho muy rico. Pero llegó el momento que era tanto, dice que la tierra no alcanzaba para ellos y tuvieron que separarse. En ese momento Abraham le dice a Lot, bueno, elegí para dónde querés ir. Si vos vas para un lado, yo voy a ir para otro lado. Así vos podés crecer tranquilo, yo puedo crecer tranquilo. De hecho, había una disputa ahí entre sus pastores. Entonces, Lot elige para el lado fértil, una llanura fértil. Pero esa llanura se iba acercando a Sodoma. Era la mejor parte de la tierra a la vista, pero se estaba acercando a Sodoma. Estaba cerca de Sodoma. Una ciudad conocida por su pecado y por su perversidad. Podemos ver que el corazón de Lot allí, él fue codicioso. Él deseó lo mejor para sí mismo. Él, lo que quisieron, lo que vieron sus ojos, eso es a lo que él apuntó. Podemos ver que Lot eligió según su visión. Al elegir según su visión, dejó a Abraham quizás lo de menos calidad, lo que quedaba, pero Abraham permitió que Dios eligiera. Una vez que Lot se separa, dice Dios a Abraham, bueno, ahora mira, todo lo que está delante tuyo, de norte a sur, de este a oeste, todo es tuyo. Todo es para la nación que yo voy a levantar. Lot eligió la mejor parte de la tierra, pero Abraham tenía el mejor título. Lot parecía tener o estar en el paraíso, pero Abraham tenía la promesa. Hay al menos dos cosas que podemos ver y podemos por lo menos comprender de Abraham. Abraham se movía según la voluntad de Dios. Obedecía la palabra de Dios, aunque parecía humanamente o materialmente inferior a otro. Si es eso lo que tú tienes para mí, Señor, yo lo acepto, yo lo hago, yo voy. A él no le importó, nunca le dijo al Señor, Señor, yo no puedo, fíjate toda la gente que está trabajando conmigo, fíjate todo el ganado, ¿cómo hago para mover todo eso? No le importó. A donde quieras voy, Señor. Número 2, Abraham edificaba altares en todo lugar donde él iba. Él era un adorador de Dios, nunca dejaba de adorar a Dios, nunca dejaba de buscar a Dios. Si bien Dios lo sacó de una tierra idólatra, donde aún quizás él y su familia tenían ídolos y adoraban a ídolos. Eran politeístas allí en Ur de los Caldeos. Y quiero decirte algo, Dios no comparte su gloria con otros dioses. Sea el Dios que sea que tú pongas, Él no comparte su gloria. ¿Quieres tener otro Dios? Tenlo, pero yo no estoy con vos. El Dios de Lot se empezó a convertir en la riqueza, en el dinero, en el poder. Pero el Dios de Abraham siguió siendo Dios. Abraham era un hombre de altares. Un hombre que ante todo lo que poseía, prefería a Dios. Ante
todo lo que él hacía adoraba a Dios. Prefería obedecerle a él, orar con él, orar a él. Él era un hombre poderoso. Él era un hombre de guerra. Él era un hombre que había dado los diezmos a Dios antes de la ley. Él era un hombre hospitalario. Un hombre del cual Dios dijo: yo de vos quiero levantar una nación para mí, una nación santa, una nación que llegue a ser como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo, como la arena que está en el mar. Esa es la nación que yo quiero levantar de vos. Y ni siquiera tenía hijos. Mira lo que era Abraham, cómo creía a Dios. Y levantó de él una nación que ha bendecido al mundo entero con ciencia, con conocimiento, con riqueza. Y hasta hoy hemos pensado que el trabajo que nosotros hacemos es secular y que el culto es sagrado. Hacemos esa separación. E instantáneamente es como que vivimos una doble vida. No sé si alguna vez le ha pasado. Ya pasó el domingo, ahora empieza la vida secular. El lunes, el martes, el miércoles. Y vivimos esa vida secular. Somos una cosa algunas horas de la semana cuando estamos en el culto. Podemos adorar, levantar nuestras manos, cantarle al Señor, servir al Señor. Pero somos otra cosa cuando estamos en el trabajo. Quiero mostrarle hoy esa fusión, o más bien una palabra que tanto el trabajo como adoración es lo mismo. Esa palabra es Jabodá. En pocas palabras, el trabajo es adoración. Y esto comenzó a sonar dentro mío. De hecho, yo les decía que sentía culpa quizás por el trabajo, fatiga, cansancio, renegaba. ¿Sabes? A los ojos de Dios, tu trabajo es adoración a Él. Cuando podemos nosotros entender esto es cuando podemos comenzar a vivir y lo vemos a Dios en todas nuestras actividades, en todo nuestro día. Y no separamos a Dios: Señor, vos te quedaste el domingo en la iglesia y déjame vivir tranquilo durante toda la semana. El domingo sí voy, te encuentro nuevamente. De hecho, nosotros vemos los milagros de Dios ¿dónde? En nuestra actividad diaria. Vemos los milagros de Dios en nuestro trabajo. Vemos cómo el Señor prospera en nuestros trabajos. Ahí podemos entender que todo viene de Él y que todo es para Él. Podemos entender que de lo recibido de tu mano damos. Podemos entender que damos a Dios según hayamos sido bendecidos, porque no te va a pedir algo que no tienes. O sea, mi lugar de trabajo es el lugar de Dios. Es el lugar donde Dios está. Es el lugar donde yo tengo que adorar a Dios también. Ay, ¿cómo hago para adorar a Dios en medio de, no sé, a la par de un horno, subido a un volante, haciendo un trabajo pesado, trabajando de albañil, en un comercio? ¿Cómo hago para adorar a Dios? Quizás se nos cruzó en la cabeza esa pregunta. Y pensamos que el trabajo para Dios es más valioso, o el único trabajo valioso para Dios es ser el trabajo espiritual. Siendo un evangelista, un misionero, un fundador de iglesias, un pastor. Y ahora, sí tiene sentido porque es un trabajo importante, es un crecimiento espiritual. Y como vemos, parece hasta insignificante nuestro trabajo afuera,
De hecho, la gente elige carreras en función de cuánto dinero puede ganar o cuánto poder puede ejercer sobre otros. Pero todo eso en la vida tiene sentido solamente si es Dios el que lo da, si es Dios el que nos llama a eso, o si ponemos a Dios en ese lugar. Mira, la palabra hebrea que abarca trabajo y adoración aparece al menos 289 veces en el Antiguo Testamento, Abodá. Y se traduce de distintas maneras. Se puede traducir en algún momento como adoración, se traduce en otros momentos como servicio, trabajo y relacionado a todo eso. Ahora, entonces podemos entender que lo que Dios ha dado al hombre es el trabajo para adorarle. En algunos versículos, por ejemplo, abodá significa trabajo, como cultivar el campo o realizar labores comunes. Por ejemplo, en Génesis 2:5 dice: y no había hombre que labrara la tierra, y no había hombre que labrara, abodá, la tierra. Cuando Dios había creado todas las cosas, había creado los animales, las plantas, el cielo, la tierra, de pronto dice: y no hay quien trabaje acá. No hay quien me sirva haciendo la tarea de cuidar, de cultivar la tierra. Y de allí puso al hombre. Génesis 2:15 dice: y Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara, abodá, y lo cuidara. Dios puso al hombre en el jardín del Edén. ¿Cómo quisiera vivir en el jardín del Edén? Bueno, allí había trabajo. Y la primer tarea que Dios dio al hombre era trabajo. De hecho, cuando Abraham hacía su trabajo, era Dios el que estaba con él. Cada día se encontraba con él. Éxodo 34:21. Dios, al renovar el pacto con Moisés, dice: 6 días trabajarás, abodá. Dios estaba diciendo al hombre: 6 días vas a trabajar. Y si alguna vez quieres hacerte millonario, rico, vivir más tranquilo, trabaja los 6 días. Ahora, muchos dependen de una empresa y no pueden decir: yo el 7º día no voy a ir. Pero si está en tus manos, prueba, y te aseguro que Dios te va a bendecir durante los 6 días. Y dale el día completo a Dios, ese día de descanso. Ese día que es para el Señor, es para ti. Renueva tus fuerzas. Es el día que te encuentras con el Señor. Es el día que compartes con tu familia. Es el día que puedes descansar. Es el día que das gracias al Señor. Amén. En otros versículos, abodá significa adoración, como adorar al Señor. En Éxodo 8:1, así dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que me adore, abodá. Cuando estaba hablando Moisés con el faraón, le estaba diciendo por palabras de Dios: deja ir a mi pueblo para que me adore. Éxodo 12:31 dice: entonces llamó a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, allí fue ahora Faraón hablándole a Moisés: levántense, salgan de en medio de mi pueblo, y ustedes y tu pueblo de Israel, e id y servir abodá al Señor. Entonces, vemos que la misma palabra que el Señor usa para el trabajo es adoración, es para adorar. Y hemos dicho: ay Señor, cuán pesado es mi trabajo, yo no lo quiero, ay, el lunes hay que trabajar. Míralo de otra manera: el lunes vas a adorar a Dios
y va a ser con lo que el Señor te va a bendecir. Josué 25:15 dice, si mal, allí estaba hablando Josué al pueblo de Israel, si mal os parece servir a Jehová, escogeos ahora a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra estaban, pero yo y mi casa, Jabodá, serviremos a Jehová. Nosotros vamos a dar nuestras fuerzas, nuestras vidas al Señor. Nosotros vamos a bendecir al Señor con la obra de nuestras manos. Nosotros vamos a adorar al Señor. El trabajo y la adoración son el propósito de Dios para los seres humanos. No está separado. Trabajo y adoración es lo mismo para Dios. Así que no existe esa dicotomía sagrado-secular. Porque no es que dejas el traje de cristiano el día domingo y haces lo que quieres durante toda la semana. Tú eres cristiano todos los días. Porque así como Dios está contigo todos los días, tú eres cristiano todos los días. Así como le oras a Dios en cada momento, en cualquier momento, y Dios está allí, tú eres cristiano todos los días, aunque estés en medio del mundo. Y debemos comprender que el trabajo podría ser una forma de honrar a Dios y al prójimo. Porque es así. Usted cuando trabaja está honrando a Dios y está honrando al prójimo. Porque usted cuando hace pan, hace una masa, cuando pinta una casa, levanta una casa, cuando usted es un chofer, cuando usted está en recepción de una entidad pública, usted está sirviendo al hombre. Y si usted lo hace con excelencia, ¿sabe lo que está pasando instantáneamente? Usted está adorando a Dios. Cuando logramos ver a Dios en las personas, es cuando podemos hacer nuestro trabajo con excelencia y adoramos a Dios. De hecho, el Señor nos ha mandado a bendecir, a dar, a amar a nuestro prójimo. Y esta es la manera, nuestro trabajo. No es que yo voy a hacer algo para mi prójimo, cuando tienen una desgracia y les llevo una bolsita con comida, una bolsita con ropa. No es eso, es cada día. Servir a Dios y al prójimo, sí, de adorar, es adorar y servir a Dios también y al prójimo. Cuando entendemos esto, nuestra mente puede descansar. Cuando entendemos que nosotros estamos adorando a Dios en todo tiempo, podemos descansar y no tenemos la mente dividida. Pero si no estoy en la iglesia, ¿qué voy a decir? Una palabra de fe acá en medio de la cancha, cuando estoy jugando al fútbol. Claro, ahí se va a ver cómo está tu boquita. Cuando empiezas a insultar al árbitro, a los jugadores. Como decían los changos, con esa boquita de sí, mamá y papá. ¿Se dan cuenta que no hay una separación? Tu manera de hablar, de ver, de vestir, de moverte, de trabajar, adora a Dios. ¿Y qué ve la gente? La gente dice, si este es cristiano, ¿para qué me voy a hacer cristiano? Si con esa boquita alaba a Dios. Cuando entendemos esto, nuestra mente puede descansar y sabemos que no existe esa separación secular y sagrada. Jabodá es esa acción integrada de adoración y trabajo. De hecho, el adorar a Dios es un sacrificio, es un trabajo. Yo doy a Dios. El mandato de Dios es trabajar con santidad. Hacer lo que hagas con santidad, honrando a Dios. La adoración no es solo para el domingo, sino también para el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Ahora, te voy a decir una cosa.
Cuando tú adoras a Dios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, el domingo no ves la hora de venir a la iglesia a adorar a Dios. Esto es bien fácil. Cuando tu Dios es solamente del domingo, va a llegar el momento que no te vas a acercar a Dios el domingo, porque no lo estás alimentando, no alimentas esa relación, porque no estás adorando a Dios todos los otros días y de pronto te encuentras el domingo con una persona desconocida, el Dios del domingo, desconocida para ti, porque toda la semana no te necesito. Adoración debe tener lugar en medio de nuestra vida cotidiana, en nuestros hogares, en la oficina, en la fábrica, todos los días. Así es como Dios, o el Dios de la Biblia, no es un Dios parcial. Nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios debe ser en todo tiempo. De hecho, cuando tú estás mal, ¿qué cantas? Yo escucho en los negocios particularmente la música que más o menos se escucha. Ay, Dios. Duelen los oídos las palabras que dicen. El libro de Proverbios, por ejemplo, es un libro que nos da adoración práctica. Es adoración en nuestra forma de vivir. Trabajar de la manera que conduce a la santificación, que conduce a la vida. Entonces entendemos que todo lo que hacemos es adoración a Dios. Una pregunta: ¿todo lo que hacemos le adora? ¿Todo lo que tú haces adora a Dios? Todo lo que tú haces podrías decir: Señor, con este trabajo te estoy adorando a ti. Y allí es cuando vamos a poder entender el trabajo que tenemos que hacer. ¿Tu trabajo es honesto? ¿Tu trabajo tiene palabras saludables? ¿O en tu trabajo, por lo menos de parte tuya, hay palabras atrevidas, hay malas palabras, hay agresión? Por lo menos de tu parte, no estoy hablando de los otros. Muy probable que de los otros, aquel que no conoce a Cristo, sí va a ser así. Pero las tuyas es lo que importa. ¿Tus palabras adoran a Dios? No te estoy diciendo que te tienes que arrodillar, que tienes que andar levantando las manos. Te dices, lleva esa bolsa, no, estoy alabando a Dios. Porque tengo que tener las manos arriba. Que te encuentra el jefe allí en la oficina durmiendo y de pronto, ¿qué está haciendo? Orando. Sí se puede orar con los ojos abiertos también, sin estar jodiendo al jefe o a otro compañero. ¿Tus negocios son transparentes o son medio turbios? Si quieres un negocio prosperar muy rápido, los negocios turbios dan rápida prosperidad. Pero a su vez la Biblia dice, no te fijes en eso. No te fijes en eso que tienen esa clase de negocio. En tu hogar, porque quizás pensamos que el trabajo solamente es aquel que recibes una paga, pero en tu hogar, aquellos que se realizan las tareas del hogar, ¿cocinas con amor? ¿Cocinas como para el plaga ese que va a venir o cocinas como para Dios? ¿Cocinas para tus hijos atrevidos o cocinas para los hijos de Dios? ¿Ah? Cuando limpias, cuando ordenas. El secreto, y te voy a enseñar un secreto que también fui aprendiendo y que no soy un genio, que el Señor trabaja mucho en mi corazón. Eliminar la queja. Cuando hablamos con alguien y nos pregunta, ¿cómo estás? Ay, Milei nos sacó todo.
aumenta la luz, cada vez trabajamos más, ganamos menos, y queja, y queja, y queja. Y sí, mi jefe me da para hacer esto, y aquel no lo quiere hacer, y yo lo tengo que hacer el doble. Queja sobre queja. ¿Y cómo está? Mirá, todavía sigue lloviendo, ahora salió el sol. Queja. Cuando tú eliminas la queja de tu vida y comienzas a agradecer a Dios por todo, te vas a dar cuenta de lo livianito que vas a andar. Porque cuando tú te estás quejando, te estás cargando de culpa, te estás cargando de peso, te estás cargando con un montón de cosas. Esas 8, 10, 12 horas que trabajas se hacen eternas. Pero cuando trabajas agradecido a Dios, el tiempo aún es más corto. ¿Y terminas? Sí, como todos vas a terminar con tu cuerpito cansado, porque todos nos cansamos, aunque agradezcas, pero vas a terminar feliz. Dice el apóstol Pablo a los Colosenses, Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo ¿cómo? De corazón. ¿Cómo? ¿Para quién? Si harías algo para el Señor, se te toca llevar bolsa de papa de la vereda hasta el fondo en una verdulería. Y dice que lo hagas como para el Señor. Señor, gracias por este trabajo, gracias porque me sostiene con esto. Señor, bendice a mi jefe, que se venda rápido toda esta papa. Dice, y no para los hombres, porque cuando intentamos agradar al hombre es cuando fallamos. Y dice, y no solamente para los hombres, cuando habla de los hombres también habla de nosotros. Porque a veces si fuese para nosotros no lo haríamos. Pero cuando lo hacemos para Dios, piénsalo de esa manera. Dice el 24, sabiendo que del Señor, ¿qué? Vas a recibir recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, cuando estás haciendo un trabajo, sea el que sea, dice que estás sirviendo al Señor. Y Él es el que da la recompensa. De hecho, Él te da el aliento para que te levantes cada día, te da la fuerza, te da la sabiduría. Él abre las puertas de bendición. Él es el que atrae los clientes. Amén. ¿Se imagina que llevemos a Dios a nuestros trabajos? Como muchos lo hacen o como muchos lo han hecho. Usted ha visto quizás algún partido del Mundial, y he visto varios partidos donde los jugadores, ellos mismos llevaban a Dios a ese lugar. Y no solamente adoraban o agradecían a Dios, sino que llegó hasta el momento donde a todos sus compañeros los juntaron para alabar a Dios, agradecer a Dios. Ahora, ellos no se avergonzaron de declararlo, no se avergonzaron de proclamar que el Señor es su Dios. ¿Saben? Las cámaras del mundo entero estuvieron puestas sobre ellos. Ellos no sabían si cuando vuelvan a su país lo van a matar porque adoran a Dios. No saben. No saben si lo van a expulsar de su club porque adoran a Dios. No saben. Tampoco les importa. Dieron gloria a Dios aún en la derrota. Nos acostumbramos a decirle al Señor que darle gracias solamente cuando nos va bien. Pero nos olvidamos de darle gracias cuando no nos fue tan bien. Y aun cuando no te fue tan bien, el Señor hizo eso. El Señor lo permitió. Vive de esa manera. Vive pensando que todo lo que pasa es para bien, todo obra para bien. Deja de renegar porque no vendiste, porque no se te dio, porque se rompió. Deja de renegar. Y continúa. ¿Se imagina un médico cirujano junto a todo su equipo orando a Dios antes de la operación? Oh. ¿Se imagina eso? De hecho, pedimos a los hermanos que estén orando porque está entrando al quirófano, que Dios guíe la mano de los médicos. ¿Se imagina que el mismo médico diga,
Señor, guía mis manos, haz un milagro. Y cuando termina la operación, el médico pueda salir y decir, Dios ha hecho un milagro. Porque hay muchos que atribuyen a la ciencia, le dan la gloria a la ciencia. Ahora, ¿la ciencia es mala? No, la ciencia es una herramienta que Dios ha dado para nuestro beneficio. Hoy en día muchos recurren a la psicología, pero a su vez, cada vez hay más llamados psicólogos cristianos. ¿Por qué? Todo psicólogo reconoce que ellos pueden llegar hasta cierto punto. Hay un lugar donde ellos ya no pueden atravesar. Pero aquel psicólogo, aquel profesional que conoce a Cristo, puede traspasar ese lugar donde la ciencia ya no sabe qué hacer y puede llegar hasta el corazón de la persona y desde allí cambiar. Dios. Nunca te avergüences de que Dios esté en tu negocio, de que Dios esté en tu profesión, en tu oficina. ¿Te imaginas trabajar no solo por pasar el tiempo, sino para servir a los hombres desde allí? Lo vemos mucho quizás en las entidades públicas, donde, y me representa rápidamente allí una secretaria recibiendo a alguien, y alguien va con un pedido, con una orden, con algo, y de pronto la persona que está allí se cayó el sistema. ¿Y qué hay detrás de aquí? El sistema que se había caído solitario, estamos jugando. O simplemente, ¿qué viene a joder este? ¿Se imaginan cómo se puede servir a Dios respetando el tiempo del otro, teniendo empatía, escuchándolos, ayudándolos a solucionar los problemas? Porque si fueron para ahí es porque es el lugar donde lo pueden ayudar. No es venga mañana porque hoy no podemos, venga la semana, dentro de 20 días Ávila tiene que volver. Demostrando amor y compasión por las personas, desde el lugar que te toque. La honestidad y el respeto no pueden faltar en ningún trabajo. Usted que sea albañil, pintor, hay una frase que dicen los albañiles, y viene el dueño y dice, che, pero esto está un poquito chueco, el reboque lo va a tapar. Y cuando el reboque no terminó de taparlo, el pintor lo va a tapar. Y si hacer las cosas bien desde el principio, no es más fácil. Estamos dejando siempre para otro que haga las cosas. Un comerciante, por ejemplo, cobrando el precio justo. Todas las cosas tienen un precio y un precio justo. Respetando siempre esa relación precio-calidad. Yo reconozco que hay cosas que son de menor calidad y se las puede cobrar más barato. Hay cosas que son de mayor calidad y deben ser cobradas un poco más caro. Pero no que la cosa de poca calidad se la cobre como si fuese buena calidad. Hace un tiempo atrás, no sé si hoy existe, debe existir, los paquetes de azúcar. Vos veías, el azúcar está $1. Sí, pero cuando ibas a ver, bueno, es de kilo. He visto el azúcar 800, que sería 80 centavos. Ese es de 800 gramos. Y la jugaban así. Estaban engañando, era más barato, sí, pero porque tenía menos. La música que escuchas en tu comercio. Como le digo, yo tengo la posibilidad de entrar a muchos comercios y hay algunos que se escucha música cristiana, es lindo. Y a usted le debe gustar también. Y siempre les va bien a esa gente. Ahora entro a comercio donde la música es un dolor de cabeza, un dolor de oído, es imposible de repetir lo atrevidas que son. Ahí se mueve tantos espíritus, Satanás está saltando en una pata.
Dice Proverbio capítulo 11, versículo 1, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. No haga su trabajo para traicionar a nadie. Haga su trabajo con excelencia, o por lo menos cobre según la calidad. Amén. Y cuando usted sea así de honrado, sabe que va a tener más trabajo. Si usted lo sabe hacer, le dice a las personas, yo te lo puedo hacer. Si no lo sabe hacer, no sea de esos burguetos que intenta hacer lo que no sabe. No le joda más a la otra persona, porque después va a salir de ahí, va a tener que ir a hacer arreglo a otro lugar. Lo barato sale caro, dice, ¿verdad? Si nos avergonzamos de honrar a Dios en todo lo que hacemos, ¿sabe lo que Él hace? Dice Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria del Padre con sus santos ángeles. Si tú te avergüenzas de Dios, Él se va a avergonzar de ti. Lo dice acá. ¿Sabías que Dios no llama a vagos? ¿Y vos qué haces? Yo estoy durmiendo porque quiero servir al Señor. Como les contaba, Abraham era un gran empresario de la época. David era un pastor de ovejas, de allí fue llamado músico, compositor, rey, guerrero. Muchos de los discípulos de Jesús, sus trabajos eran ser pescadores, artesanos, cobradores de impuestos. Es más, la Biblia misma nombra a algunas personas por sus actividades. Una, por ejemplo, Simón el curtidor. El mismo Jesús trabajó muchos años y así lo llamaban, así lo reconocían. Dice en Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el carpintero? Jesús, esa era su tarea, ese era su oficio. Dice, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Juan, de Judas. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, dice. Luego Jesús se dedicó al ministerio porque era también lo que había venido a hacer. Pero el dinero no le llovía. Jesús no hacía milagros todos los días. No es que un día le decía a Pedro, anda a buscar en la planta aquella, ahí vas a encontrar una bolsita colgada con monedas. Al otro día, fíjate, desenterró una piedra y lo vas a encontrar. Al otro día, una vez le dijo del pescado, fue una vez. Pero muchas veces le dijo a Pedro, anda a pescar, trabajá. ¿Sabe? Para mantener ese grupo había muchas personas que sostenían el ministerio de Jesús y sus discípulos. A ellos no era que por donde iba le decían, vení, quédate acá, aquí vas a tener la comida. No, había uno que tenía una bolsa, era Judas, que administraba los recursos, que iba, compraba, pagaba alojamiento. A veces iban adelante para ver dónde iba a ir Jesús. Para que alguien se dedique por completo al ministerio debe haber un grupo que sostenga ese ministerio. El apóstol Pablo mismo trabajaba con sus manos para no ser carga a la iglesia. Dice en 2 Tesalonicenses 3:8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Eso le decía el apóstol Pablo, él hacía tiendas. No porque no tuviese derecho, dice, o sea que sí tenía derecho de que se le pague por el trabajo que hacía, sino para daros nuestro mismo ejemplo para que nos imiten. También el mismo Pablo enseñaba en 1 Corintios 9:13 y 14, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas santas comen del templo y que los que sirven el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Otro, 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Significa un sueldo respetable, mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. Entonces,
Hay algo que nos está llamando. Queremos honrar a Dios y adorarlo con nuestro trabajo. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Efesios 4:28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo el bien haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En otro lugar dice: el que no trabaja, no coma. Trabajamos para nuestro sustento, cada uno de nosotros lo hace. Trabajamos para nuestra familia, trabajamos para ofrendar a Dios y trabajamos para compartir con aquel que tiene necesidad. Dios repudia la avaricia. Jesús dijo, y a ver, dad al César lo que es de César y a mí lo que es de Dios. Así dijo Jesús. Y a Dios lo que es de Dios. Muchos de nosotros pensamos que mi trabajo es para mí y no es para Dios. Primera de Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee a los suyos mayormente, no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Aquel que trabaja, aquel padre y quizás madre de familia, hay algo principal y primordial con nuestros trabajos. Número uno es sustentar nuestras vidas y nuestras familias. Eso está correcto. Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Está hablando del generoso, de aquel que da. Hay una enseñanza también para los ricos. Primera de Timoteo 6:17 al 19 voy a leer. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Hemos visto, y usted ha visto, tantos ricos que desde el momento que tienen plata no necesitan nada ni a nadie. No necesitan de Dios, no necesitan de la iglesia. De hecho, algunos han venido a buscar que Dios le dé un trabajo en la iglesia. Se ha orado y una vez que tuvieron su trabajo, hasta la vista, Dios, gracias. Dice: las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo hay que poner las esperanzas, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Todo lo que Dios nos da es para disfrutarlo también. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento de lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Sabe? Hay tantos ricos, o nos puede dar a cualquiera a veces, que simplemente nos fijamos en lo terrenal y en lo mío. Y lo que Dios nos manda es también fijarnos en lo que va más allá, en el que no tiene, en la obra del Señor. Y de esa manera también atesorar en el cielo, dice. El trabajo dignifica a la persona. Como muchos dicen, el trabajo es salud, ¿verdad? Que trabajen los enfermos. Podemos sacrificarnos para trabajar muchas horas. De hecho, nos sacrificamos mucho. ¿Y sabes de agradable que es ese sacrificio de alabanza para el Señor cuando aún estás cansado y levantas tus manos, te acercas a Él, sirves en la obra del Señor? Porque muchos dicen: estoy cansado. Y el Señor, ese es el sacrificio que le agrada. Esa es la adoración que a Él también le agrada. Cuando no tienes ganas, cuando estás cansado, cuando estás enfermo, cuando hay otras prioridades y pones primero al Señor. Esa es la verdadera alabanza, la verdadera adoración.
No tan solamente cuando venimos, levantamos nuestras manos, eso es parte. Pero la verdadera adoración es allí. La vas a ver cada día. Cuando das ese doble, cuando son esas horas extras para el Señor. De nuestro trabajo recibimos el pago, que es el fruto de nuestro trabajo. Con él también adoramos a Dios. Hay muchos que sirven al Señor. ¿Y vos en qué servís al Señor? No, yo soy, por ejemplo, un músico. Pero nunca pueden adorar a Dios con sus recursos o el fruto de su trabajo. Ah, no, eso es mío. Nunca meten la manito en el bolsillo para la obra del Señor, para ofrendar a Dios. Señor, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Lo tuyo es mío, así es. No le estoy pidiendo plata. Estoy enseñando lo que la Biblia enseña. Nos enseña a ser generoso. ¿Sabe que el acaparar todo eso se llama avaricia? Y puedes tener mucha plata, pero nunca vas a entender lo que es realmente la bendición de Dios. Y así se demuestra su Dios. ¿Cuál es su Dios? El trabajo, su dinero. Pero cuando tú tomas tu trabajo para que adore a Dios y todo lo que tú tienes sea para Dios, es allí cuando Dios va a darte lo que tienes. Mira, un ejemplo. Pasó el Día del Padre. Muchos de los de nuestros hijos de pronto no trabajan. Y a veces las madres, para que puedan conseguir algunos pesitos, para que no sea así de gratis, le dan un pequeño trabajo. Vos haces tal cosa y yo te voy a dar tanto. Y con ese tanto que han conseguido, han ido y han gastado todo para el Padre. El Padre lo ha recibido con amor, con cariño, entendió que era un gran esfuerzo para él. ¿Y el Padre qué hizo? Le da todo. No es ni más ni menos el ejemplo con Dios. Amén. Aprende a darle a Dios lo mejor. No va a ser fácil. Recuerda que cuando Israel tenía que entrar en la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel, si bien Dios ya se la había dado, ellos tuvieron que conquistarla. Tuvieron que pelear, tuvieron que trabajar, tuvieron que sacar a los usurpadores y así pudieron vivir ellos en esa tierra. Amén. Recuerda siempre, el trabajo es adoración a Dios. Y cada uno va a saber cómo adorarlo. Cada uno va a saber cuándo adorarlo. Va a saber cuándo honrar a Dios. Amén. ¿Todos tienen trabajo? ¿Sí? Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo que Dios pueda sustentar de esa manera nuestras vidas para el bien de nosotros, para el bien de nuestras familias. Amén. Ponte de pie. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Señor, te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por esta enseñanza, te doy gracias por este entendimiento. Señor, te pido que nunca nos falte, pero también enséñanos a honrarte, enséñanos a adorarte, enséñanos a alabarte en todas las actividades de nuestra vida. Señor, que tú seas el primero, que tú seas aquel que está por sobre todas las cosas, que podamos obedecerte, que podamos alabarte y honrarte con todo lo que tenemos. Señor, bendice cada uno de mis hermanos, bendice sus trabajos, Señor, y ayúdanos a adorarte con todo lo que hacemos. En tu hermoso nombre, amén, amén y amén.